como que va a apretar más y yo me estoy muriendo de dolor. ¿Cómo fue el proceso de ponértela? Les voy a poner una. ¿Sentiste presión o alguna molestia? Ahí fue donde yo me di cuenta. Ya cuando me latí así como que pum, pum, pum. Se fue el efecto. A los 10 de 10 el niño no cabía. De cuando te pican, fue lo más difícil de ese parto. Literal, tuvo que usar un casco ortopédico como por 8 meses. ¿Va a reaccionar o no? Y cuando eso sentí que se le había notado algo en el corazón. ¿Volverías a tener otro parto vaginal con epidural? ¿Qué consejo le darías con como que en la columna? Hoy vamos a doblar la ropa mientras le cuento cómo fue mi parto vaginal con epidural. Hello galochis, bienvenidos, mi nombre es Ori Ríos y gracias por llegar a mi canal. Pues hoy les tengo este videito preparado que he hecho como tipo una miniserie que he hecho como tipo una miniserie. Como vieron en el video pasado, les subí el videito del tag de las madres jóvenes. Hoy quiero subir videito del tag del parto vaginal con epidural. Y bueno, tengo que doblar ropa. Entonces, no es toda la que tengo que doblar más ropa. Pero bueno, mientras tanto voy a ir doblando esta mientras respondemos las preguntas y espero que sea informativo para ustedes. Creo que esto puede ser un buen contenido para las mamis que están en ese proceso, que tengan en cuenta cómo es, porque hay veces que como que no se cuenta todo. Ya yo tengo un video aquí de mi parto, se lo voy a poner arriba por si lo quieren ver, de cómo fue mi parto y todo lo demás, pero siento que en ese momento no expliqué precisamente cómo era todo, como que se me quedaron muchas cosas sin aclarar, y entonces por eso quise contar este video. Y bueno, espero que se suscriban, que den like, que comenten si qué les parece el video, y también para que esperen el próximo video donde voy a estar hablando de la depresión postparto, que es un tema bastante delicado para nosotras las mujeres. Y nada, pues vamos a comenzar. Dice, ¿cuántas semanas tenías cuando diste a luz? Bueno, cuando yo di a luz fue a las 39 semanas, justo un lunes me acuerdo. Dice, ¿cómo supiste que ya estabas en trabajo de parto? Bueno, fue muy gracioso porque ya yo llevaba días presintiendo que eso iba a pasar, y resulta que, bueno, yo me estaba sintiendo un poco extraña y ya yo estaba presintiendo que iba a dar a luz muy pronto. Entonces, hubo un día, me acuerdo que yo llamé a mi mamá, fue súper gracioso porque yo llamé a mi mamá y a mi abuela y estábamos hablando, y cuando eso yo le digo, ay, yo ya no aguanto más. Yo me acuerdo que me pasó unos días como caminando, porque yo tenía fecha para el 17 de abril y yo parí el día 10, o sea, fíjense, una semana exacta. Ese mismo día 17 yo cumplía las 40 semanas. Ay, no se fijen en mi blusa, estoy aquí en la casa, tú sabes, y en día de limpieza, organización y demás, y entonces no me cambié ni nada. Bueno, en fin. Entonces yo recuerdo que yo llamé a mi mamá y me pongo a decirle, oye, a mi mamá y a mi abuela, llevo unos días, ¿sabes?, intentando caminar a ver si, no sé, eran cosas que yo hacía, a ver si me adelantaba, porque yo sentía una presión tan fuerte en el estómago, fíjate, me acuerdo y me da ganas de respirar. Entonces yo me acuerdo que yo empecé a ver videos de cómo yo podía hacer, porque ya yo estaba en tiempo, o sea, no era que tenía, para que no me llamen irresponsable, no era que yo iba a tener algún problema ni nada, ya yo estaba en tiempo. Yo creo que ya después de las 37 semanas tú puedes dar a luz en cualquier momento sin ningún peligro. Entonces ya yo tenía 39 semanas, estaba justo a cumplir 39 y ya yo me estaba sintiendo que ya yo no podía, era muy difícil pararme de la cama, me sentía con mucha falta de aire y demás. Y entonces recuerdo que yo me ponía a caminar, a buscar videos, y me decía que cuando me ponía a caminar así, tú sabes, como que eso me podía ayudar a agilizar el proceso del parto. Y yo me llevaba días haciendo eso, entonces ya me estaba presintiendo que en cualquier momento yo iba a dar a luz. Y recuerdo que un día estaba hablando con mi mamá y con mi abuela y me pongo a contarles que estaba loca por dar a luz, que ojalá ya diera a luz en esa misma semana. Recuerdo que fue, ¿sabes? Unos días antes de cumplir las 39 semanas. Y cuando eso mi abuela y mi mamá me dicen, no puedes, ay no, Ori, en estos días no, porque sabes, mi familia es muy creyente y todas esas cosas, de hecho yo también. Y me dicen, pero yo no sabía, ¿sabes? Y ellos me dicen, ay, pero no puedes, ellos me dicen, no, Ori, en esta semana no, porque esta semana es Semana Santa y no es bueno. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué día se acaba la Semana Santa? Y ella me dice, no, eso se acaba el lunes. Digo, pues el lunes, ¿qué día cae? Y ellos me dijeron, no, día 10.
Le dije, es un número que me gusta. El lunes, día 10, cumplo las 39 semanas. Ese día voy a dar a luz. Y literalmente así mismo fue. Es como, no sé, me lo presentí, lo predije y así mismo pasó. Entonces, el día 9, por la madrugada, por la madrugada no, como a las 7 por ahí de la noche, ya yo no me estaba sintiendo dolor ni nada, pero ya yo me estaba como, ya yo sabía que al otro día iba a ser sí o sí. Yo no sé por qué, pero yo tuve ese presentimiento muy fuerte. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando tú te sientas que ya estás, como que ya vas a, porque mi mamá me decía, tú te lo vas a presentir, tú vas a saber, porque yo sentía miedo. Y yo decía, ¿será que, sabes que voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Porque me surgían muchas dudas y sé que a muchos de ustedes puede pasarle también, de que les surjan muchas dudas con respecto al tema. No, papi, no. No, mi amor. Entonces, ella me decía, bueno, tú lo vas a presentir. Entonces, cuando tú estés presintiéndote que ya vas a dar a luz, trata de no comer mucho, tú sabes, porque durante el parto como que me podía hacer, tú sabes, del 2. ¿Del 2 o del 1? No sé. Bueno, ustedes entendieron. Y entonces yo me lo presentía y yo dije, bueno, no voy a comer. Además no tenía hambre porque estaba como nerviosa, por lo que ya les digo, porque no sentía dolor ni nada, pero me lo estaba presintiendo. Entonces yo le digo a Duni, ese día no teníamos helado ni nada así en la casa, y yo le digo, mira, no tengo hambre, no voy a comer, vamos a la gasolinera a la esquina y vamos a comprar un helado, que eso es lo que voy a tomar. ¿Sabes? Yo ya calculándolo todo. Y cuando eso, fuimos allí, compramos el helado, regresamos. Al final ni me lo tomé porque estaba tan como que nerviosa que no tenía ni hambre. Al final me di 2 cucharadas del helado y ya. Entonces, bueno, cuando eso, ya nos acostamos, estábamos nosotros solos en la casa, siempre estábamos solos. Y ya nos acostamos y como a las 11 de la noche, nunca se me olvida, si encuentro las fotos de las contracciones, porque yo lo escribía todo en las notas. O sea, no las escribí todas porque había veces que me daba mucho dolor y se me olvidaba y no las escribía, pero casi siempre como que lo anotaba ahí en las notas del teléfono. Y les voy a poner las capturas para que vean como que lo tengo todo guardado y siempre lo de él he dejado guardado. Entonces, ya como a las 11 de la noche, yo empiezo a sentirme como una apretazón en el, que me daba así como en el abdomen, como en la zona del abdomen. Y nada, me daba esa presión así. Pero ya, no me daba dolor ni nada. Y recordé que en el hospital, la última vez que había ido a la última consulta, la doctora me había dicho, porque yo le pregunté y ella me explica, que al principio iba a sentir como que el abdomen se me estaba contrayendo, pero no sentía dolor al principio. Entonces, a medida que iba pasando, esas contracciones iban siendo más seguidas y me iba apareciendo ya el dolor y cada vez el dolor se iba haciendo más fuerte. Entonces, así mismo lo fui sintiendo yo desde aproximadamente las 11 de la noche, para no hacerles cuento largo, hasta más o menos las 3 de la mañana. Entonces, ella me explica, cuando ya tú sientes ese dolor es que obviamente te estás poniendo de parto, porque hay contracciones que uno siente que se le contrae el abdomen así, sientes como esa presión, pero son, no me acuerdo el nombre, pero sé que son unas contracciones, si encuentro el nombre se lo voy a dejar por aquí. Sé que son unas contracciones que es como el cuello de útero preparándose para la hora del parto. Y fue lo mismo que ella me explicó. Y ella me dice, cuando esas contracciones ya vienen acompañadas de dolor, entonces ahí sí te estás poniendo en trabajo de parto. Pero, ¿cómo saber que ya estás ya a punto? Es cuando en 10 minutos, me explica ella, que en 10 minutos tenía que tener 3 contracciones seguidas, así, entre un intervalo de 10 minutos y con dolor. Bueno, pues cuando yo me decido ir al hospital, porque yo me pasé toda la noche ya quejándome, y Duni me decía, vámonos para el hospital, y yo le decía, mira, vamos a esperar porque a lo mejor no es eso. Yo confundida, ¿sabes? Yo le decía, a lo mejor no es eso, porque capaz que nos vayamos para el hospital, el hospital donde nosotros vivíamos en ese entonces, por un cuento súper largo ahí. El hospital que me acogió fue uno que quedaba a 1 hora de donde nosotros vivíamos. Entonces él me decía, mira, no, vamos a irnos ya. Y yo le decía, mira, vamos a esperar a ver si a lo mejor aunque se amanece un poquito, porque está un poco lejos y capaz que no sea eso, ¿sabes? Yo sentía como esa cosa de que a lo mejor no era eso, fíjense, la locura mía, pero bueno, ya la última vez, porque eso fue toda la noche parándome de la cama, apretándome del dolor y parándome de la cama para ir al baño, porque nunca sentí deseos. Las personas dicen que las contracciones le dan deseos de hacer popó.
a mí nunca me dio eso. Nunca sentí esos deseos de hacer popó, pero sí sentí deseos de orinar, como que sentía muchos deseos de ir a hacer pipí. Entonces, bueno, la última vez que me paro ya eran como las 3 y pico de la mañana. Y entonces yo me levanté y digo, voy al baño, qué sé yo, y entonces me paro ahí pasando trabajo y ya él se levanta, o sea, mi esposo se levanta detrás de mí. Porque ya él me estaba notando que estaba muy mal ya. Y cuando llego al baño, que me siento en la taza a hacer pis, cuando yo me siento, yo miro para abajo. Y cuando miro para abajo veo que sale algo rojo. Ay, qué susto yo me di. Mira, cuando aquello salió, yo hice, ay, Tati, mira, yo me acuerdo, fíjate que lo hablo y lo visualizo como si lo tuviera al lado. Yo recuerdo que estaba así y el lavamanos quedaba acá y él había ido ya a lavarse la cara porque ya él me iba a llevar para el hospital. Y cuando yo me siento, que miro aquello rojo, digo, ay, Tati, mira. Y entonces él parece que también se asustó. Y cuando él miró, dice, ay, mi madre, no sé qué. Y se asustó. Entonces, cuando él tuvo esa reacción, yo fue en plan como que, ay, Tati, como que me dio más deseo como de llorar porque me puso muy nerviosa. Entonces, ya ahí él se calma y me dice, no, tranquila, ya vamos a recoger todo y nos vamos. Bueno, por suerte, ya yo tenía la maleta preparada desde la semana, aproximadamente la semana 36. También tengo un video sobre eso por acá. Pero sería bueno que luego les actualizara, porque hubo cosas de ahí que no utilicé. O sea, no me faltó nada por echar, así que sí se pueden guiar por ahí, pero hubo cosas que no utilicé y que llevé bulto por bulto. Pero bueno. Entonces nada, cuando eso, pasando un poco de trabajo aquí, doblando porque estoy apretada, pero bueno. Ya recuerdo que en ese momento recogimos todo, o sea, las maletas estaban listas, las del bebé, la mochila del bebé, el bolso del bebé, la maleta de nosotros también estaba lista, todo estaba listo, ya él lo tenía todo ready. Y cuando eso ya él se arregló, nos arreglamos, yo salí como una loca, voy a poner una foto por ahí. Yo recuerdo que yo andaba en la casa con un chocito cualquiera y como un ajustador. Yo andaba en un ajustador porque todo me apretaba, todo me sentía incómoda, entonces andaba así. Y yo, en vez de cambiarme de ropa, porque ya yo tenía hasta el vestido y todo con el que yo me iba para el hospital, yo lo tenía puesto en el closet. Y yo le juro que yo en ese momento, tú no piensas, tú lo único que quieres es ya llegar al hospital y ver qué es lo que está pasando, porque yo me asusté demasiado. Y en ese momento yo pensé, coño, el hospital está lejos, no sé qué, como que me bloqueé. Y entonces yo fui y me enganché el vestido por arriba no era un ajustador, era como una de estas blusitas que trae las esponjitas, ¿sabes? De las blusitas estas normal, topecito, de eso. Y yo me acuerdo que me tiré el vestido así por arriba de aquello y yo llegué con un desparpajo del hospital. Les puedo poner una foto que ustedes vean. En vez de, no sé, ponerme algo y yo me engancho aquello por arriba. No. En fin, era como un topecito parecido a este. Y bueno. Ay, mache. A ustedes también les pasa que están doblando la ropa y mira un individuo. Pues resulta que ya así fue como descubrí que estaba de parto. Y bueno, consejo por si hay alguien aquí que esté esperando su proceso. Recuerden, las contracciones que se sienten sin dolor, que es como solamente una presión en el área del abdomen, del ovario, de todo eso ahí, son contracciones que hace el mismo útero como para prepararse para el proceso del parto. Porque de hecho yo esas contracciones las sentí tiempo atrás. Esas contracciones no son seguidas, ¿ves? No son corridas. Cuando ya esas contracciones empiezan a sentirse corridas es porque ya estás muy a punto. Entonces cuando ya empieza el dolor es que de verdad ya estás entrando en procesos de parto. Obviamente a medida que va pasando las horas, esas contracciones las vas a sentir mucho más seguidas y mucho más dolorosas, hasta que cuando llegues a 3 contracciones en 10 minutos es que ya puedes ir para el hospital, ¿ok? No sé si se lo dije, pero fíjense como ya yo estaba aquí, ya yo sentía, en 5 minutos yo tenía 3 contracciones. Eso fue una locura, era ahí una tras de la otra. Digo, no, al revés, en 10 minutos yo tenía, en vez de 3 contracciones, tenía 4. Y así ya nos fuimos por ir para allá para el hospital, yo en el carro ahí pujando y mi esposo súper nervioso. De hecho, casi tenemos un accidente porque íbamos demasiado nerviosos, era de madrugada, estaba súper oscuro. Donde nosotros vivíamos era alejado de la ciudad, estaba todo oscuro donde nosotros íbamos en la carretera. Y fue un súper susto porque mi esposo iba como a entrar a una curva que era como tipo un puentecito y
como que no lo había visto, o sea, con el nerviosismo, porque yo iba al lado literal, a cada 2 minutos yo ahí con las contracciones, entonces yo me aguantaba, recuerdo, desde la parte de arriba así del carro, en plan así, y hacía, ay, no puedo. Dice que él pensó literal que yo iba a parir, y más él después de haber visto, y yo igual, haber visto que solté sangre, ¿sabes? Él dijo, ya, ella parió aquí, porque él me veía revolcar. Y en ese momento él no me lo dijo para no asustarme, pero luego sí me comentó que había sentido muchísimo miedo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. Me extendí demasiado, pero, ay, no sé, me gusta hablar de esto. ¿Se fuiste al hospital directo o esperaste en casa? Bueno, como ya les dije, esperé un poco y después fue que fui, bueno, más o menos desde las 11 hasta las 3 de la mañana y de ahí me fui. ¿De cuánto tiempo estuviste en labor de parto? Bueno, si se refiere a desde que empecé en trabajo de parto, porque según tengo entendido, desde que tú empiezas ya con los dolores, ya tú estás en trabajo de parto. Entonces más o menos vamos a ponerle que a las 12 de la noche me empezaron los dolores. Y entonces, hasta que parí, fue a las 8 de la noche. Fíjense cuántas horas. Papi, no. Fíjense cuántas horas. A las 8 de la noche, 8 y 2 para ser más exacto, fue que ya di a luz. Y luego entre que me limpiaban, que examinaban el bebé, que me cosían, todo lo demás, me deben haber pasado para el otro cuarto ya como tal en la sala a descansar, en el cuarto o la habitación que te dan ahí en el hospital, por lo menos aquí en Estados Unidos así. Más o menos como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, una cosa así. Fue bastante, tú sabes, fueron bastantes horas. Yo tuve un parto muy difícil. Y si se refieren a las horas que estuve pujando, de verdad, yo me pasé mucho tiempo para dilatar, fue mucho tiempo para dilatar, fue muy difícil y me tuvieron que poner medicamentos y cosas y me pasé muchas horas en eso. Y luego cuando, papi, no, mira, estás quitando la ropa, son mis pijamas y algunas ropas de Asher. Bueno, lo que les decía, hace mucho tiempo, muchas horas para dilatar. De hecho, cuando yo llegué al hospital eran las 5 y pico de la mañana. Pasé tremendo trabajo para entrar al hospital porque parece que había un lío ahí. Yo lo cuento ahí en el video de donde yo presento todo el parto. Trabajo para entrar y ya cuando entré, bueno, cuando yo llegué yo estaba como en 3 de dilatación. Y así me pasé, o sea, ya ahí mismo me pusieron sueros para que dilatara y estaba en 3 nada más de dilatación y yo con unos dolores perros. Y ya de ahí hasta las 12 del día fue que llegué a 6 de dilatación. Luego, como a las 4 de la tarde, estaba como en 8 y pico, 9. Todo eso poniéndome medicamentos en vena y toda la historia, o sea, tú sabes, para inducir el parto y todo lo demás. Y como a las 5 y pico, 6, ya estaba, me acuerdo que me revisaron como unos 20 minutos antes. Y estaba todavía el cuello de útero, ya estaba totalmente dilatado, pero había un % pequeño del cuello de útero que estaba totalmente maduro todavía, no había dilatado nada. Me tuvieron que poner otra cosa extra, no sé qué cosa es, ya yo estaba allá con la epidural y entonces eso como que me tenía mareada. Ya les contaré más adelante de la epidural. Ahí fue súper trabajoso aquello, me volvieron a poner otra cosa y ya ahí como a la media hora, ya estaba totalmente dilatada, ya estaba 10 de 10, porque aquí si no tienes 10 de 10, no te pones a parir. Entonces, bueno, ya ahí sí eran como las 5 y pico por ahí, aproximadamente casi las 6, porque me pusieron a pujar, ya ahí era a pujar. Y en eso estuve hasta las 8 y 2 de la noche, señores. Yo me pasé todo ese tiempo pujando, súper ahí, eso fue, para mí, fue un parto bastante difícil. ¿Te dio miedo pedir la epidural? Bueno, yo sí sentía miedo, pero ¿qué pasa? Ahí cuando yo les digo que llegué que ya me estaban chequeando para ponerme todos los sueros para inducirme el parto, ellos ahí me preguntan, ¿sabes? Ahí me preguntan, ¿vas a querer la epidural? Y yo le pregunto a la doctora, ¿me va a doler más de lo que me está doliendo ahora? Yo te estoy hablando de que estaba reventada el dolor, pero bueno, a ese punto yo estaba todavía pensando en que si eso era lo que me iba a doler, papi, no, quizás podía aguantar. Y cuando yo le pregunto a la doctora, ella me dice, está solamente en 3 de dilatación. A medida que vayas dilatando más, va a apretar más el dolor. Y yo me quedo en plan, como que va a apretar más y yo me estoy muriendo de los dolores. Unos dolores perros, como si fueran unos dolores perros de barrio que te están exprimiendo por dentro, yo no sé.
Y bueno, cuando ella me dice así, yo le digo que sí, quería la epidural, porque imagínate. Y gracias a Dios que la pedí, yo sí me alegro de haberla pedido, a pesar de las complicaciones que trajo, porque ya les contaré las complicaciones que me trajo. Pero yo me alegro de haberla pedido porque yo me pasé muchas horas para poder dilatar. Ustedes se imaginan que yo desde las 5 de la mañana que ya yo llegué con dolores, porque yo llevaba con dolores toda la noche, hasta esa hora que llegué ahí solamente con 3 de dilatación, luego poniéndome suelo y poniéndome cosas, me pasé muchas horas dilatando hasta que me pusieron a parir. ¿Sabes cuántas horas? ¿Tú te imaginas? O sea, ¿ustedes se imaginan que no hubiera pedido la epidural? Yo no sé, pero yo soy, no sé, yo creo que yo me hubiera desmayado del dolor, o yo no lo sé, quizás no, quizás hubiera sido fuerte, pero la verdad yo no me arrepiento de pedirla. No le aconsejo a nadie que se la ponga o no. Usted escuche las versiones de la historia, porque también tiene sus contras, y ya se lo diría un poquito más a medida que vaya avanzando las preguntas, pero sí tiene sus contras. Entonces usted solamente escuche las versiones y decida usted, ¿sabe? Yo nunca, no me gusta ni recomendarlo ni no recomendarlo. ¿Cómo fue el proceso de ponértela? Les voy a poner una foto por aquí para que vean. Son unos cuantos doctores. La foto creo que no se ven, pero son como unos cuantos doctores. La persona que está contigo de acompañante no la dejan ni siquiera que se acerque a ti. No sé, parece que, no sé. No la dejan que se acerque porque es algo muy delicado. Si encuentro fotos de una aguja de epidural, se lo voy a poner para que vean de qué tamaño es eso. Yo no creo que eso lo metan completo ahí, pero bueno. Yo sí sentía como que presionaban la aguja. Ellos te sientan así en la camilla. Te ponen una almohada aquí y tienes que pegar la barbilla a esto aquí. Entonces te quedas así encorvada, como mismo se ve en la foto. Nadie te puede aguantar. Simplemente van a estar contigo ahí los médicos. Tú no te puedes aguantar de nada ni nadie. Tienes que estar ahí. Y ellos te van a decir si tú quieres que te avisen cuando te la van a poner o cuando no. Mi error fue que yo le dije que no, porque yo soy muy nerviosa para las agujas, entonces yo le dije que no. Y cuando ellos me fueron a poner, imagínate, eso no te puedes mover. Quizás por eso yo tuve secuelas después de que se me pasó la reacción de la anestesia. Porque cuando me ponen así, en vez de yo decir que sí para estar preparada, yo ¿sabes? Le digo que no. Y él me pincha, y cuando me pincha yo hice así rápido. Fue una mínima cosa, pero es que eso allá atrás es tan delicado, hay tantos nervios allá atrás que no puedes moverte. Entonces yo siento que quizás por eso fue que me pasó lo que me pasó. Y bueno, ya ahí te la ponen y tú sientes como que te presionan ahí y te van haciendo así con la aguja y echándote el líquido o poniéndote algo, no sé cómo es la historia. Eso te dejan como algo conectado a una máquina, una cosa ahí, y te dan como un botoncito, por lo menos donde yo estuve, en el hospital que yo estuve allá en Michigan, como un botoncito, y ahí tú aprietas el botoncito como una cosita así chiquitica que va conectado todo eso ahí hasta acá atrás. Y tú misma te suministras la anestesia. O sea, me decían que a cada 1 hora podía apretarlo 3 veces. Aunque tú apretaras más veces, ella no te iba a pasar más, ¿ves? Pero bueno, tú misma te podías suministrar si necesitabas más o si necesitabas menos. Te dolió la epidural, no era tanto el dolor. A ver, era como un dolor raro porque era como si, yo no sé, pero yo sentía, yo no sé si hay alguien aquí que ha tenido esa experiencia y me lo puede dar por ahí abajo, pero yo sentía como si el mismo hueso de la, ¿sabes? Esto aquí atrás, como si lo estuvieran barrenando literalmente. Fue una sensación muy incómoda, pero era un dolor que se podía aguantar, tampoco era un dolor terrible, ¿sabes? Sí se podía aguantar. ¿Este alivio de inmediato o tardó? Literalmente en unos pocos minutos yo no sentí absolutamente nada. Ya es como que tú sientes que se te adormece de la cintura para abajo. Literalmente para tú mover los pies, tú tienes que hacer así y moverte los pies para levantártelo porque es como que se te adormece todo el cuerpo de aquí para abajo. Y ya ahí no te puedes parar más, por supuesto, porque por la anestesia. Y entonces para hacer pipí te ponen como una sonda de esa que te extrae el orine y ya tú no te paras más, ya tú vas a estar todo el tiempo ahí acostada. Dice, ¿sentiste presión o alguna molestia aunque tuvieras la epidural? Sí, yo sentí mucha presión en toda esta zona de aquí, era muy incómodo, era una presión muy fuerte, pero no tenía dolor, ¿sabes? No tenía dolor. Ahora, a mí me pasó algo con la epidural que fue sin darme cuenta, que fue en el momento en que me ponen a dar a luz, que ya me ponen a pujar como tal. Yo hasta ahí no había sentido dolor, pero cuando me ponen a pujar, yo con los nervios y media, porque yo estaba atolondrada, yo no sé si a todo el mundo le pasa igual, pero a mí la anestesia me tenía muy atolondrada
yo no tenía casi fuerza. No sé si por las tantas horas también, pienso que haya influido en algo. Las tantas horas que llevaba también sin comer y todo eso, también pienso que sea parte de eso y de todo ese proceso que es agotador. Más la epidural, yo sí me sentía como mareada, me sentía como sin fuerza, pero no me dolía. Pero en ese momento que me ponen a empujar, yo recuerdo que a mí se me olvidó por completo que yo tenía que apretar el botón. Entonces yo esas 2 horas y pico que estuve ahí empujando, ya fue sin apretar la anestesia, ya no más hasta el final, que una doctora me lo recuerda, y ahí es cuando yo me doy cuenta, porque yo empiezo cada vez a sentir más dolor. Yo sí llegué a sentir lo que eran dolores de parto, quizás no tan fuerte, no sé, pero yo lo sentía muy fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Eran unos dolores horribles, y entonces una presión y a la misma vez un dolor así que te recomía por dentro. Era un dolor muy fuerte, de verdad. Mi respeto para las mamás que paren así, que tienen un trabajo difícil de parto y paren así sin epidural, porque la verdad es muy fuerte. Y yo empecé a sentir mucho dolor y yo se lo decía a los médicos, pero los médicos, ¿saben qué van a hacer? Ya tenía puesta eso, a lo mejor era que no me estaba poniendo la epidural, y yo se lo decía, hasta que una doctora, ya casi faltándome aproximadamente 15 minutos para ya parir como tal, me dice, ¿has apretado el botón de la epidural? Ahí fue donde yo me di cuenta, ya cuando enseguida, cuando yo le empecé, bueno, imagínense, cuando me dijeron eso, yo cogí el botón y le hacía así, él no te deja, o sea, él te va a dejar pasar 3 de esos nada más, aunque los aprietes enseguida, él te va a pasar las 3 en el mismo momento, pero ya después de esas 3 que le vas a dar, no te va a pasar nada. Y yo le he cogido el botón y le hice así, taca, 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 así durísimo, porque mamá, el dolor tan grande que yo tenía, yo no me había acordado de eso. Y bueno, ya ahí en ese momento sí, se me pasa el dolor, se me alivia. Sentía ya como una presión y una molestia, pero era más o menos lo mismo que antes de ponerme a pujar ya como tal. No sentía ya ese dolor tan grande, sí sentía mucha incomodidad aquí abajo y como apenita, quizás un dolorcito levecito así como de pero no mucho. O sea que la epidural sí funciona, más ropa. Comieron completamente las piernas, no completamente, que no las sintiera por completo, pero sí se entumecieron bastante, y de hecho tenía que, tú sabes, mover para poderlas levantar, y eso tenía que ayudarme para poderlas mover. Pero sí las podía mover un poco, no era que no las podía mover, era sino como que las tenía media dormidas. Dice, ¿tuviste efectos secundarios? Temblores, picazón, náusea, presión baja, etcétera. Yo sí sentía mucha presión en esta parte de aquí, y bueno, en esta parte de acá. Quizás sería también por el parto, porque me imagino que siempre se sienta algo. No sé si fue solo a mí, quizás hay alguien que no sintió nada, pero bueno, yo sí sentí eso. Y lo que sentí fue mucho cansancio, como un cansancio así, tú sabes, raro, como que estaba drogada, para ser así más exacta. De hecho, hay cosas que yo no me recordaba. Lo que pasa es que mi esposo grabó todo. Yo le dije que grabara todo, aunque le dijeran que no. Nunca le dijeron nada, pero aunque le dijeran que no, que lo grabara todo, porque yo necesitaba tener eso guardado en mi vida. Y gracias a esos videos recordé muchas cosas, pero había muchas cosas. De hecho, incluso días después, habían cosas de las que yo no me acordaba. Yo tengo muchas lagunas de la parte del hospital. Otras cosas me acuerdo porque me las contó mi esposo, otras cosas me acuerdo por los videos que hacía. Y también después de estar en la casa, también en esas primeras semanas tengo muchas lagunas de cosas que no recuerdo, no sé por qué, no sé, no encuentro una lógica para eso, porque se supone que ya no tenía anestesia en el cuerpo, pero no lo sé, era como que estaba muy sonsa, ¿sabes? Muy decaída. No sé si fue por eso o por la depresión postparto, de la cual les estaré hablando en el video siguiente, pero sí me sentía, tú sabes, muy deprimida. Yo, en plan, doblando ropa y poniendo toda la ropa junto, pero bueno, todas no van por el mismo peso, en fin. Eso. Y otra cosa muy importante, una secuela que sí me dejó, fue que al otro día, después del parto, o sea, cuando me pasaron para allá, entre una cosa y otra, me llevo a dormir como a las 3 y pico de la mañana, fue que yo pude empezar a descansar. Mi esposo se quedó esa noche prácticamente cuidando él al bebé toda la madrugada para que yo descansara, porque había sido un trabajo duro. Cuando yo me levanto en la mañana, empiezo a sentir unos dolores muy fuertes de cabeza, en la cabeza, pero
muy fuerte, caballero. Era una cosa que la cabeza me latía así como que pum, pum, pum. Ay, unos dolores terribles de cabeza que vaya. Bueno, ahí me tuvieron que hacer chequeos y eso. Ah, otra cosa, antes de adentrarme en eso, otra cosa, tuve al bebé y a mí nos dio fiebre, no sé si fueron por las tantas horas que llevaba ahí, habré cogido alguna infección o algo, pero nos dio fiebre en el parto y también nos tuvieron que poner encima de todo lo que me habían puesto, me tuvieron que poner unos medicamentos que eran para eso. No sé si fue por la cantidad de horas que pasé ahí. Entonces, bueno, recuerdo que me empezaron esos dolores muy fuertes de cabeza, ni siquiera podía inclinarme un poco hacia adelante porque mientras más le inclinaba, más dolor me daba. Ahí ellos empezaron a examinar a ver qué cosa podía hacer y me dicen que había sido una secuela de la epidural. Ellos no me dijeron por qué, no me dijeron si fue porque me moví o no, y si me lo dijeron no recuerdo porque ya les digo que tengo muchísimas lagunas. De hecho yo no me acuerdo ni en ese momento que ellos fueron ahí. Sí sé que me lo dijeron, pero es como que no visualizo el momento porque estaba todavía muy atolondrada de la anestesia. Quizás fueron muchas horas suministrándome esa anestesia y entonces eso también debe afectar para la hora de recuperarte de eso, ¿no? Empezaron a poner unos medicamentos, creo que me lo pusieron intravenosa y me trajeron también como unas pastillas que eran como unos calmantes para el dolor. Eso también me mantenía sedada, quizás por eso también me mantuve esos días, tú sabes, como que muy adormecida. La verdad no sé cuál cosa fue porque igual yo me sentía adormecida antes de ese medicamento, pero creo que se prolongó la duración de ese adormecimiento también por los medicamentos que me dieron para calmar el dolor tan fuerte que tenía. De hecho, entonces ellos me explican que me iban a poner ese tratamiento ahí en el hospital, que luego cuando me fuera a la casa me iban a mandar unas pastillas que era ibuprofeno de hecho y que tenía que tomarlo a cada 6 horas sin falta, aunque no tuviera dolor, porque si ese dolor me cogía ya como me estaba dando, tenían que inyectarme, o sea, tenían que ponerme un calmante ya eso porque el dolor ya como que se agravaba. Entonces para que no llegara a darme el dolor tenía que tomarla a cada 6 horas. Y ellos me explican que si a los 15 días del parto no se me había quitado ese dolor, pues iban a tener que hacerme un procedimiento parecido a la epidural, parecido al que hicieron con la epidural, ahí atrás igual con una aguja y no sé cuántas cosas, para poder quitar eso, porque al parecer fue que me pincharon un nervio que tiene que ver con la cabeza y todo eso. Ustedes saben, ahí atrás hay demasiados nervios de todo el cuerpo. Y nada, pues eso fue lo que me explicaron. Yo me estaba que me moría de miedo porque yo le tengo terror, yo le tengo fobia a los hospitales, a eso de que me pinchen para sacarme sangre o esas cosas. Yo le tengo como un poquito de fobia a eso. Y bueno, la suerte, me fui con el tratamiento, me pasé los 15 días con el tratamiento y gracias a Dios cuando dejé los 15 días de tomarme el tratamiento nunca más volvió ese dolor. No se lo deseo a nadie, fue uno de los dolores más perros que sentí, vaya, de todo lo que pasó. Dice, ¿funcionó bien toda la labor o se fue el efecto? Bueno, como les expliqué, no es que se fue el efecto, sino que yo misma dejé de presionar el botón. ¿Pudiste empujar con fuerza aunque tenías epidural? No. Yo nunca me había puesto de eso me di cuenta el día que formulé estas preguntas con ChatGPT y la verdad yo no me di cuenta, pero quizás yo me pasé tantas horas porque yo no tenía fuerza. Pero los médicos me explicaron, o sea, los médicos nunca me dijeron que fue por eso, los médicos también, según lo que ellos iban hablando ahí, porque ellos hablaban y había una persona en una computadora que me iba explicando todo, y el problema es que el niño estaba demasiado grande y aunque yo hubiese dilatado 10 de 10, el niño no cabía. De hecho, hay una parte, si la encuentro se las pongo, hay una parte en la que ellos me están explicando en inglés y la computadora me está traduciendo todo, o sea, la persona que está, el traductor, que es una persona que está a través de una pantalla también, me estaba explicando que si no, que me iban a dar un ejemplo unos minutos más para pujar, si no me iban a tener que poner una aspiradora, o sea, al niño le ponen una aspiradora en la cabeza y lo sacan, porque o sea, él, aparte que estaba débil por todo el proceso, por todo lo demás, más la epidural, y encima el niño está tan grande. De hecho yo no sé cómo parí, yo creo que ni ellos saben. Cuando yo parí, ellos me dijeron que era demasiado fuerte, porque literal nadie sabe cómo pude parir, literal, ni yo.
Pero bueno, ahí ellos me dicen eso hasta que me tenían que poner una epidural y eso y todo. Entonces yo no sé, pero yo sí me sentía como muy cansada y sin fuerza, me sentía como muy atolondrada, drogada. ¿Tuviste desgarro o episiotomía? Eso debe ser que si me picaron, la episiotomía creo que es cuando te pican ellos mismos para que salga el bebé, y el desgarro es cuando el bebé, cuando sale, él mismo te desgarra. Eso fue lo que tuve yo, un desgarre. Cuando ya el bebé sale, porque además ellos tuvieron que manipular el bebé, porque el bebé venía al revés, entonces ellos tuvieron que virar al bebé y sacarlo. O sea, ayudarme a sacarlo, porque yo literal no sé cómo parir literalmente. ¿Qué fue lo más difícil de ese parto? Literalmente yo creo que todo. Literalmente todo fue difícil. La epidural fue difícil porque fue difícil la recuperación. Fue difícil, todo el parto fue difícil. Al final me puse la epidural y al final también me pasé casi 2 horas sintiendo dolores fuertes por no haber apretado la epidural. Fue difícil en el momento que me dijeron que al parecer no iba a poder parirlo porque no tenía la capacidad. Y entonces cuando ellos me dicen eso de la aspiradora fue muy difícil, todo fue difícil, incluso ya después que parí también tú sientes el alivio de inmediato. Yo no sentí los puntos cuando me estaban cosiendo ni nada, porque ya yo no sé, ya parece que la anestesia me había vuelto a coger y no sentí absolutamente nada. Bastante difícil, y el posparto ni les cuento, así que me gustaría que vieran el video siguiente que voy a subir. ¿Qué fue lo más bonito de ese momento? El momento en el que tú ves que te lo están poniendo arriba, que tú lo tienes aquí. Bueno, yo les voy a poner una parte de mi cara para que noten. En ese momento yo me sentí como un poco asustada porque veía como que no lloraba, y me asusté cuando le vi la cabeza, como que me dio una impresión así, verle la cabeza como la tenía. Yo me imaginaba que tenía una cabecita así y la cabeza era grande, y además la tenía, tú sabes, coronada. Y aparte de eso, aparte de la cabecita de él estar coronada, él nació con algo en la cabecita, que de hecho él tuvo que usar un casco ortopédico como por 8 meses, porque los médicos me explican que al él estar tanto tiempo, dicen que él era muy grande para mi tamaño. Entonces dice que es muy común que las mujeres así pequeñas que traen bebés grandes, pues mi bebé estaba bastante largo, ellos se quedan sin espacio allá adentro muy rápido. Entonces cuando él se quedó, según el médico me explica, él se quedó en la misma posición, así como que en la misma posición, por mucho tiempo estuvo ahí, y él, a tener la cabeza tan blandita, incluso allá adentro la cabeza se le puede como deformar, porque al final tiene arreglo, no es un deforme genético como el que dice, sino como que tenía ese problema. Y ya bueno, cuando yo le vi la cabeza así, estaba coronado, y encima de eso tenía la cabeza como aplastada por un lado, como que me causó un poco de impresión, pero ya eso fue muy lindo, ¿sabes? A pesar de todo, te da mala impresión porque tienes miedo de que le haya pasado algo, pero ya cuando lo ponen arriba, yo me quedé así en plan como que ¿va a reaccionar o no? Y cuando eso sentí que lloró, y fue el momento más lindo. De hecho, les voy a dejar un pedacito por aquí para que lo vean, o también pueden ir y ver el video completo del parto. Otro momento muy bonito fue porque yo no tenía leche en los senos y ya era demasiado tarde, ya les digo, yo le di el biberón, les voy a poner la hora por aquí en la captura de pantalla, se va a ver la hora, eran como las 3 de la mañana, y recuerdo que no tenía leche y no había un especialista que me ayudara. Yo no tenía conocimiento de nada, yo parí con 21 años, no sé. Yo pensaba que la leche a mí me iba a bajar sola, ¿saben? Entonces no tenía conocimiento de nada, y me explican que el especialista venía al día siguiente y me traen los biberones con la fórmula preparada, lista ya, y yo se lo doy. Y ese momento fue tan lindo cuando yo lo vi con ese pomito ahí tomándose su lechita. Fue un momento muy especial. ¿Lloraste al ver a tu bebé? ¿Cómo fue ese instante? Obviamente, claro que lloré. Fue como una sensación de alivio, de ya estás aquí, ya te tengo, ¿sabes? Fue una cosa muy bonita, la verdad. También tenía miedo porque él, durante el proceso del embarazo, se le había notado algo en el corazón que luego se le descartó, pero también estaba como que nerviosa porque en ese momento era que lo iban a examinar ya como tal, ¿sabes? En persona, no a través de un ultrasonido, y entonces estaba también un poco nerviosa. Pero sí sentí conexión inmediata y fue muy bonito. ¿Volverías a tener otro parto vaginal con epidural? La verdad, yo después del proceso del parto, que fue difícil, y del proceso del posparto, que fue muy, pero muy difícil también, yo quiero tener otro bebé, pero también a la vez me da miedo
Y quizás también si tuviera apoyo de mi familia acá, si tuviera, por ejemplo, no apoyo porque yo tengo apoyo de mi papá y todo eso, pero bueno, mi papá trabaja, es hombre, no es lo mismo, mi esposo también, no es lo mismo. Pero apoyo de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, ¿sabes? Quizás no sintiera tanto miedo, pero ahora mismo sí me da miedo. Pero yo creo que yo sí volvería a ponerme la epidural. Porque sí, el dolor que sentí fue terrible, pero yo pienso que sí me la pondría. Dice, ¿qué consejo le darías a una mujer que está considerando usar epidural? No te muevas ni un pelín, no te muevas nada. Cuando te lo vayan a poner, tú di que sí, que te avisen, aunque te dé mala impresión, y quédate bien quietica ahí, no te muevas de ahí. Lo otro, trata de pujar con toda tu fuerza para que no te pases tanto tiempo ahí. Yo sé que es difícil porque yo pujaba lo más que podía, pero bueno, tú sacas de donde no hay y puja bien fuerte para que pases rápido y no pases tanto tiempo suministrándote esa anestesia. Quizás por eso, si pasa así, quizás no sientas tanto esas lagunas como del lapso de así que no te acuerdes de las cosas. Y bueno, otra cosa que deban tener en cuenta es que yo sí me quedé con como que en la columna, yo a veces siento dolor en la columna. No es un dolor que me mate, pero sí es un dolor bastante difícil. Hay veces que de hecho, ya hace rato que no me pasa, pero hay veces que yo me agacho y cuando me voy a parar me quedo así como tipo joroba y tengo que pararme poquito a poco y estirarme, y sé que es por eso, porque yo siempre fui una persona que hizo ejercicio, que sabe, y entonces no creo que tenga algún problema así, sino más bien eso. Al final me quedé conversando y no terminé de doblar la ropa, pero no importa, adelanté bastante. Y bueno, como dice el dicho, maté dos pájaros de un tiro, porque grabé el video y a la vez doblé gran parte de la ropa, aunque todavía me queda por lavar bastante, porque llevaba unos días sin lavar. Y yo no sé, a la hora de ponerse ropa uno nunca tiene, pero a la hora de lavar siempre aparece de donde no hay. No entiendo nada, la verdad. Déjenme saber si a ustedes también les pasa. Si quieren dejarme alguna pregunta en los comentarios, se las puedo responder. Si quieren ir a ver los videos relacionados con esto que tengo, el video del parto, el video de cómo es un hospital en Estados Unidos, también tengo el video de preparando la maleta, que como les digo, de ahí no me faltó nada. ¡Ay, no! ¿Por qué dices eso? Ahora yo voy a seguir doblando ropa. Ustedes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme.